Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de economía y finanzas. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Enrique Rovirosa Miramontes. Él es consultor en economía y finanzas y columnista. Tocayo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme una vez más. Una vez más. Yo creo que eres el invitado que más cotidianamente nos hace el favor de acompañar a vernos en Hecho en Baja California, debido pues a que la economía pues no nos deja en paz. Traemos ahorita, hay muchas dudas. Yo creo que el señor Trump nos tiene en su Twitter como a muchos otros países del mundo en constante. Se acuerda mucho de nosotros, Tocayo, pero aparte de eso se acuerda en momentos en los que está mal su política internacional y revira para México y cada revirada es negativa y con amenazas y va con todo. Yo empezaría primero del político, aquel que estaba en campaña, a este señor que ya está en la presidencia y que podemos decir, ya es sabedor de los problemas, porque ya estamos hablando de que el señor ya mandó atacar, ya mandó cuestiones estratégicas de guerra, posiciones estratégicas en varias partes del mundo, que pues prácticamente Corea del Sur es de ellos, y el asunto de Corea del Norte pues también se puso muy tenso. Pero yo empezaría de aquel candidato a este presidente que lleva varios meses ya en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué ves en esta metamorfosis? Pues mira, es muy difícil decir que ha cambiado, porque yo la verdad a él no lo he visto que cambie. Sigue actuando ahora como presidente con la misma retórica que trajo cuando era candidato, y ahí está uno de los problemas serios que trae en su imagen, tanto a nivel de Estados Unidos, internamente en los Estados Unidos, como a nivel internacional. Tú mismo lo acabas de decir, una cosa es el candidato a la presidencia y otra cosa es el presidente. Obviamente el nivel de información que trae ahorita es muy diferente a la que manejó en su momento como candidato, a pesar de que se le dieron algunas pláticas previas a la toma de posesión como presidente. Y no obstante, pues sigue actuando como un candidato. Tú mismo lo acabas de señalar, sigue con sus tweets, manejando la política nacional e internacional a través de mensajes que manda a sus seguidores, cuando un presidente pues debe ser en principio cauto y sobre todo mesurado en sus comentarios para no ocasionar no agravar los problemas que el mundo tiene relacionados a la incertidumbre. Cada vez que el señor manda un tuit, pone a sus adversarios políticos a temblar, y lo mismo a la comunidad internacional. Lo ha venido haciendo con sus homólogos del Partido Republicano, porque a veces critica a sus mismos, ya no digáramos seguidores o compañeros de partido, sino incluso a quienes están bajo su mando, a quienes él acaba de nombrar como colaboradores de su gobierno. Ha enviado mensajes a la comunidad internacional, desde Angela Merkel hasta la representante o la directora del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, obviamente a los gobernantes de China, de Corea del Norte, a México, en fin, a todo el mundo lo sigue tratando como si fuera candidato, a veces con un lenguaje impropio para la diplomacia internacional, como por ejemplo cuando pues de alguna manera habló mal de Alemania en una de sus visitas y una de sus reuniones que tuvo. En fin, un presidente que tiene a todo el mundo, pues como dicen, con
impresionados por un lado y preocupados por otro, porque toda esta forma de actuar del señor Trump lo ha llevado a algunos analistas, psicólogos, sociólogos y demás a dudar de su estado mental, de su salud mental, lo cual es muy peligroso porque pues, el señor tiene el dedo sobre el botón rojo que en un momento dado puede desatar una guerra mundial. Lo hemos visto en últimas fechas, como tú señalabas, ¿verdad?, con esto del trato que ha tenido con Corea del Norte, en Afganistán, tomando decisiones muy fuertes en cuanto a la intensidad de la fuerza militar y señalando que él sí va a tomar las acciones necesarias, por ejemplo en el caso de Corea del Norte, impidiendo bajo cualquier modalidad que tenga capacidad de tener misiles intercontinentales, ¿no? Entonces, ha tenido que intervenir China y la Unión Soviética diciendo, espérame, sé mesurado, ¿no? Es decir, ahora como que el mundo se ha vuelto al revés, ¿no? Esa frase del mundo al revés, ahora, los radicales siendo moderados y los que en su momento fueron moderados actuando de manera radical. Lo que yo oigo es esto. A ver, ¿tú qué opinas? Dicen que todas estas cosas que él está creando, que está haciendo, vienen a que vamos a tener una reestructuración global de los poderes, de las economías, del dinero, o sea, que está moviendo las estructuras, sabiéndolo o no sabiéndolo, o sea, el Señor, pero lo que podría decirse como que primero Estados Unidos, como es su palabra de él, pues no sabemos si primero va a ser Estados Unidos. O sea, en la reestructuración que él está tratando de hacer, como es el eje de muchas cosas de la economía mundial, que pueden cambiar las estructuras globales, que puede haber un reacomodo de todo lo que viene. ¿Qué piensas de esto? La realidad de las cosas es que el mundo ha tenido unos avances tecnológicos tan fuertes en las últimas décadas, por un lado. Por otro, un avance que ha venido a cambiar toda la economía global en términos de las intervenciones de los gobiernos, por un lado, y por otro, de los bancos centrales, que aunado a una problemática que ha traído consigo ese desarrollo o ese crecimiento económico en términos de lo que viene siendo las estructuras propias de la tierra para darle el sustento en un futuro a la humanidad, que lo hemos dicho y se viene diciendo desde hace mucho tiempo que las estructuras actuales no son las apropiadas para garantizar que esto siga funcionando en un futuro no muy lejano. Hay quienes hablan de unos 50 años, hay quienes hablan de 100 años, pero el mundo como está no puede continuar. El sistema capitalista está llegando a un punto de fricción donde ya pone en tela de juicio la continuidad de la supervivencia humana. Y de alguna manera sabemos que tiene que haber cambios. O sea, esto es como dicen, no es si va a haber cambios o no, sino simplemente cuándo. Entonces, algunos hemos hablado de que esto puede darse en los próximos años, antes de una década, incluso aquí en tu programa lo he señalado. Sí. Y quizás, digo, como tú dices, a lo mejor ya empezamos. Trump es el arranque de esa metamorfosis que se tiene que dar. Quizás de una manera no convencional, en el sentido de que hay acuerdos en privado o acuerdos, dijéramos, concertados, sino a producto de todas estas situaciones que en un momento dado pueden poner en peligro, como te decía, la continuidad de la vida humana. Así es. Entonces, pudiera ser, digo, no descarto de que este señor a lo mejor inconsciente o conscientemente está preparando un terreno para que haya acuerdos internacionales. Por ejemplo, hablando de algo tan sencillo como es el aspecto de los mercados internacionales. Digo, sencillo en el sentido de que sabemos que se necesitan de alguna manera modificar las reglas operativas. Así es. Lo más común es, por ejemplo, en términos de lo que vienen siendo los paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales están ocasionando problemas muy serios en todo el mundo, porque las empresas, las grandes corporaciones, simple y sencillamente no están pagando impuestos, no están haciendo la contribución pero nunca que han les pagado. corresponde. O sea, Bueno, antes... estás hablando de hace muchísimos años cuando pagaban. Desde que tienen analistas a nivel globalizado, ellos buscan esos paraísos Sí, lo que pasa es que esto ya se ha llegado a un grado de complicación tal que ya no solamente es la evasión del pago de los impuestos que le corresponden a sus países de origen, sino que todo ese flujo de recursos se está de alguna manera manejando para alterar, por ejemplo, las relaciones de precios en los mercados internacionales, tanto de materias primas como de divisas, que están ocasionando parte de la problemática que vivimos a diario. Por ejemplo, en el caso de México, hemos visto cómo nuestra moneda ha andado fluctuando en los últimos 3 años desde 18, 14 21, pesos hasta 13. los 22 y pico. 22 y o sea, ¿en dónde está la lógica del funcionamiento de la economía real detrás de ese movimiento? Y la respuesta es que no hay ninguna lógica. No hay, dijéramos, lo que ha sucedido con la economía real no tiene nada que ver con lo que ha pasado con el tipo de cambio. Porque detrás de esos movimientos lo que ha estado funcionando es básicamente lo que los financieros llamamos volatilidad, que no viene siendo otra cosa más que mera especulación. Y detrás de esa especulación de las divisas, hablando del peso mexicano o del rublo o del propio dólar, en los mercados internacionales está todo este tejimaneje que está detrás de un mundo globalizado en términos de los recursos financieros por un lado, y de la imposibilidad o de la incapacidad de los gobiernos como los conocemos para meter en orden estos asuntos que están afectando el bienestar de toda la humanidad. Y esta pregunta te la he hecho y la voy a volver a hacer porque cabe en este momento en la plática. ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los intereses de los grandes capitales, de los grandes corporativos, de los 25 bancos más grandes del mundo? ¿Esos intereses o los intereses políticos? ¿Me entiendes? Porque ya aquí ya estamos en un ¿qué te dijera? En un duelo cara a cara, ¿no? En este asunto. O sea, ¿qué es lo que va a predominar? ¿La política o el dinero? O como en Estados Unidos no sabemos si el presidente es político o es empresario, no sabemos exactamente por dónde van las cosas. Es decir, ¿quién va a ganar? Porque siempre decimos, bueno, es que el dinero se impone y se ha impuesto porque ellos son los que toman las grandes decisiones, tienen los grandes corporativos, tienen desde la producción hasta la comercialización dominada junto con los servicios. Entonces dime, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién es el que va a tomar la batuta en todo esto, no? Quiero pensar que la razón finalmente va a predominar sobre todos estos intereses porque, como te dije hace un momento, si no de alguna manera triunfa la razón y la lógica sobre los intereses, está de por medio el futuro de la humanidad. Así es. Entonces, es muy grave, ¿no? El problema es muy serio, grave, dependiendo en el contexto del tiempo. Tiene que haber algún cambio, es decir, la diferencia de opinión respecto a cuándo y cómo se va a dar el cambio es que algunos es primeramente en cuanto al tiempo y otros es que unos dicen que hay que intervenir y otros que hay que intervenir ya, y otros dicen no hay necesidad de intervenir, las cosas van a llegar a un grado tal de descomposición que solita se les va a tener que encontrar la solución. Fíjate, no estamos hablando de que no se necesita resolver el problema, sino simplemente cuándo se necesita aplicar, el momento, por un lado, y por otro, quién lo va a hacer. Ahora, y la medicina va a ser grave, porque el problema es que la humanidad, o sea, si ves tú desde los continentes, si nos vamos por continentes sería un poquito más fácil analizarlo, pero no me voy a ir al punto porque sería muy largo, ¿no? Pero yo te dijera, desde la gente que estás hablando que no gana ni el dólar diario, hasta la gente que son los trillonarios, que hay 500 por ahí que tienen todo el dinero del mundo y que cada día son más ricos, y hasta la gente que cada día es más pobre y la clase media que cada día podemos adquirir menos porque nuestro poder adquisitivo es muy pobre. Es decir, nosotros sí hemos perdido el 40% del poder adquisitivo, el 50%, cuando menos. Y si nos vamos a las clases de desde la comida, las medicinas y los gastos,
Es decir, todo está muy caro, tocayo, y en todo el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos también está tronando, no tienen con qué pagar deudas, no tienen los dólares, no tienen trabajo, o sea, estamos todos en el problema inmerso, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? Bueno, algunos dirían, y la parte de la respuesta a tu pregunta es de que si bien es cierto que en algunos países como Estados Unidos o Europa o incluso como México, ha habido una parte importante de la población que ha venido, dijéramos, perdiendo los niveles de bienestar que traía, sobre todo la clase media. Por otro lado, las cifras globales indican que los grados de pobreza extrema en el mundo están disminuyendo. Es decir, ha habido una recomposición del ingreso mundial de tal manera que ahora los que no tenían nada ya tienen un poquito. Y estamos hablando de países de África, estamos hablando de países de Medio Oriente, estamos hablando de incluso para que quede más claro, el caso de China. Es asombroso, ¿no? Hace 40 años China tenía una población, no recuerdo la cifra exactamente. 1.200.000 andaban. Un poco más de los 1.000 millones de habitantes, de los cuales el 80% vivían en condiciones de pobreza. Bueno, a lo largo de 20 años, 30 años han logrado elevar los niveles de bienestar de una gran parte de esta población que vivía en condiciones miserables a una situación realmente asombrosa en términos de hacerlos casi clase media, ¿no? Entonces, en el caso de China, ahí vemos cómo parte de esa riqueza que antes se ostentaba en Europa o en Occidente, se transfiere de alguna manera hacia Asia. Perdón, entonces, 1.200, en aquel tiempo eran 1.200, ellos están hablando arriba de los 1.350 millones, casi los 1.400. Sí, estamos hablando de hace 20, 30 años, ¿no? Más o menos como 1.000 millones. Pero las cifras, lejos de ser relevantes en este momento, es el cambio tan dramático que se dio en China. Sí. Y eso fue posible gracias a esa transferencia, que ahora lo estamos viendo en términos del comercio mundial, de la transferencia de fábricas de Estados Unidos hacia China, que es lo que nos menciona constantemente del problema de Trump. O sea, eso no hubiera sido posible hacer esa transformación de un país eminentemente pobre a un país con una clase creciente en términos de una medianía aceptable a niveles internacionales, si no se hubiera dado esa transferencia de recursos, tanto en términos productivos como tecnológicos y demás. Entonces, sí está habiendo un cambio, en algunos casos para algunos es positivo, para otros, como en el nuestro, es negativo porque parte de nosotros también contribuimos. Los mexicanos lamentablemente nos tocó ser parte de los que les dimos, porque en términos por ejemplo, de los ingresos que se tenían por parte de la clase trabajadora en México, pues perdimos casi 3/4 partes de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Es decir, el salario mínimo, por ejemplo, perdió casi 300% de su poder adquisitivo en este lapso. Entonces, lo que ha venido sucediendo a nivel mundial es que unos países han transferido riqueza a otros, pero, como dicen, el pago de la factura no ha sido igual, porque los que han contribuido no han sido los que más podían, o sea, los más pudientes, sino los que estaban en lo que denominamos la parte media del sándwich, ¿no? Sí, sí. La clase media. Que cada vez es menor, ¿no? Cada vez es menor porque somos los que hemos aportado más de alguna manera, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y un país con clase media, poca clase media, es un país más subdesarrollado, ¿no? O sea, entre más clase media tiene un país, es más desarrollado. ¿O estoy mal? Pues su capacidad de producir más riqueza es mayor y mayor bienestar también. Entonces, parte del éxito de las naciones industrializadas ha estado sustentado precisamente en tener una clase media fortalecida y amplia, ¿no? El caso de Estados Unidos es el más notable, ¿no? Ahí la clase media llegó un momento en que hizo o desarrolló el modelo que conocemos todo del American Dream, ¿no? Es decir, donde podía tener acceso a una casa, a un automóvil, a todos los enseres domésticos, a una educación, etcétera, etcétera, porque tenía el ingreso. En los últimos años hubo un retroceso y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Políticamente hablando, una clase media que llevó a este señor Trump, a un candidato que no reúne los requisitos mínimos
de un país desarrollado a ser el presidente de... Ok, mi pregunta es seria. Estados Unidos es el padre del libre comercio. ¿Sí? Es el que creó la globalización, puso todos los cimientos para hacer una globalización. Y ahora el discurso radicalmente cambia al proteccionismo. Hay dos corrientes en esto, de gente que sabe de este asunto de la globalización y el comercio exterior, y te dicen, estamos tan enraizados ya ahorita en este momento, de país a país, que es muy difícil la dependencia sin un libre comercio. Y hay quien dice, no, sí hemos hecho mucho proteccionismo, inclusive en México, hay muchas cosas que tenemos protegidas, ¿no? O sea, y si te vas a revisar los aranceles y las fórmulas en que se trabaja, pues tenemos productos sensibles que los manejan con pinzas México, sobre todo porque tiene industria muy afectada como en el bajío, el calzado, el acero, la tela, la ropa. Okay. Hay muchísimos puntos que México se ha puesto muy difícil con su proteccionismo en última instancia. Entonces, también, no somos un país de libre comercio también, o sea, México también cuida lo suyo y muchas partes del mundo lo cuidan. Sin embargo, el discurso sigue siendo el libre comercio. Pero hay quien te dice, no puede parar la globalización. ¿Por qué? Porque dependemos unos de otros y esto no puede parar. ¿Cuál sería tu idea de esto? En efecto, no todos los países han adoptado las mismas políticas que Estados Unidos en su momento, o México también, porque algunos han optado por seguir siendo proteccionistas, unos más, unos menos, en términos comerciales. Pero la integración no solamente es comercial, o sea, cuando hablamos de una globalización absoluta, tenemos que hablar también no solamente de la libertad del movimiento de mercancías, sino tenemos que hablar también de una integración monetaria y también de un movimiento de personas. Entonces, dentro de un proceso dijéramos, de integración total, global, a donde estamos ahorita, la distancia que traemos es muy grande. Europa puso el ejemplo hace algunos años con el movimiento integrador, ya no solamente en lo que se refiere a la parte comercial, sino a la parte monetaria, con la introducción del euro en la zona euro. Ellos pusieron el ejemplo. Algunos dijeron que no era el momento, que se estaban adelantando demasiado a ese proceso de integración. En fin, en su momento fueron pasos muy interesantes. Fueron pasos que algunos consideraron que se hicieron demasiado rápido y que ahorita se están pagando las consecuencias con la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, y por la posibilidad de que otros países se incorporen más adelante conforme transcurran los años, ¿no? Y ahora también el caso de Estados Unidos, que adopta nuevamente una tónica de proteccionismo en aras de defender los intereses de su pueblo. Bueno, lo que te quiero decir es que, por un lado, se empezó a dar un movimiento integrador en términos comerciales a nivel global, pretendiendo hacer una integración donde deja ver esas diferencias. Estamos hablando de los últimos 20 años, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años, más o menos, de los últimos, entre 30 años, de decisiones que se tomaron mucho antes. Así es. O sea, estas cuando decisiones... empezó el GATT, cuando empezó todo este asunto, ¿no? Viene más anteriormente, o sea, lo que vimos en términos del resultado del final del siglo XIX, del siglo XX, lo que vimos fue el resultado de decisiones que se tomaron allá por los años 40, a finales de después, durante y a finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con el cambio del sistema monetario, por un lado, por la integración dijéramos, de los organismos internacionales, del fortalecimiento de los organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, y los propios bancos centrales, en fin, toda una política orientada a que
gracias al conocimiento que había ya en esa época, se hablaba de que era mejor generar un esquema de alta competencia para que esta alta competencia diera los mejores resultados en términos de bienestar social. Y que el bienestar social, digo de manera muy resumida, no podía estar constreñido a una sola nación, sino que tenía que ser global. Por un lado, desde el punto de vista teórico, técnico, llamémoslo así, de esos años, del desarrollo de las teorías de esos años, y por otro, en función de la misma expansión que se estaba dando por parte de las empresas que empezaban a cruzar las fronteras, a convertirse en empresas transnacionales, y que ahora, hoy día las conocemos como las grandes corporaciones, que en su conjunto, pues, lo hemos dicho también en este programa, pues cuando menos controlan el 60% del PIB mundial. O sea, el PIB mundial en este momento está concentrado en esas grandes corporaciones. Entonces, para ellas, realizar todo ese movimiento de mercancías, de personas y demás, lo ideal es tener libertad absoluta en términos comerciales y en términos de movilidad de personas. Llega Trump y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de firmar un acuerdo para una revisión de lo que viene siendo precisamente la movilidad de las personas en términos de los técnicos, que muchas empresas se traen de un lado a otro, de la India, de China, de Japón. Que los grandes corporativos requieren. Que necesitan para sus operaciones. O los corporativos o las empresas simplemente. Sí, ¿no? que lo requieren. Ese 60% del PIB mundial requiere de esa movilidad, y el señor Trump está poniendo ahorita, en este momento, una revisión a cómo se dan esos servicios. Entonces, sí hay un poquito de contradicción, lo cual quiero decirte que era esperado. No es algo que no se hubiera previsto que iba a ocurrir. Se sabía que iba a haber un momento en que el mundo iba a llegar a un punto de desarrollo tal que las contradicciones generadas por ese modelo de apertura, de integración global, iba a generar estos movimientos de retroceso, retrógradas, por así decirlo, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo ahorita, en términos de lo que se conceptualizó hace varias décadas, no es extraño. Nosotros lo vemos ahorita como algo grave, porque nos está afectando a México, o el caso de China, que también lo ve, pero desde hace varias décadas, cuando se empezó a hablar de este esquema nuevo, de este modelo de integración global, sabíamos que iba a ocurrir, porque es natural, a toda acción viene una reacción, ¿no? Entonces, algo novedoso, algo que te viene a cambiar las reglas del juego, algo que te lleva de un lugar a otro, pues obviamente tiene que haber una reacción en un momento determinado, ¿no? Se sabía que iba a ocurrir, o sea, lo que estaba pasando en este momento ya se preveía que iba, pero también se piensa o se pensó hace décadas de que esto iba a ser transitorio, porque es inevitable. Por eso cuando tú me has preguntado, ¿tú qué opinas de la globalización? ¿Se va a frenar o se va a dar marcha atrás? Mi respuesta siempre ha sido, es inevitable. Este proceso ya es algo que se arrancó, ya no se puede detener, a menos de que suceda una gran confrontación mundial, que nos llevaría a la destrucción del mundo, ¿no? Si hay una confrontación bélica entre Rusia, Estados Unidos, Europa, etcétera, pues eso lo único que nos garantiza es la destrucción del mundo, ¿no? Pero en términos del modelo de apertura, eso es inevitable, porque ya las empresas están posicionadas de tal manera que se han generado dependencias a través de las cadenas productivas, donde las empresas de Japón dependen de lo que hagamos en México, de lo que hacemos en México, de lo que hacen en Estados Unidos, y a su vez lo que hacen en Estados Unidos con Europa, y al fin hay un proceso que ya se dio, ya no se puede revertir, costaría demasiado, y lo vamos a ver en los próximos años, cómo todos estos intentos de retroceder se van a traducir en problemas muy serios para algunas empresas, de tal manera que requieran una reubicación o finalmente esperar hasta que llegue otra persona que dé marcha atrás a lo que hizo el anterior, ¿no? Muy bien, vamos a unos compromisos comerciales y volvemos. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén,
con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestren las cuentas. Estamos platicando con Enrique Rovirosa Miramontes, él es consultor en economía y finanzas y columnista. Todo un asunto nos trae el señor Trump de cabeza. Esta semana dijo el señor que pues vamos a regresar al Tratado de Libre Comercio con grandes cambios. Y si no, lo desaparezco. Entonces, esto cayó. Digo, aquí lo hemos platicado, yo he visto con gente especialista en el tratado, lo he visto por varios ángulos, y todo el mundo te dice, no se puede así nomás, ¿no? O sea, hay todo un proceso, hay una logística, aún, ahí nos vemos, hay una logística, ¿no? Pero vuelve la amenaza, vuelve el asunto. Y nosotros dijéramos, bueno, el señor trae muchos problemas globales, o sea, trae muchos enemigos y ahorita en la mano, pero nos sigue golpeando, en lugar de decir, bueno, voy a tener un amigo con mi vecino, vamos a llevar la fiesta en paz. No, va a ser bien duro, y va contra lo que estamos oyendo en México. O sea, los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía te dicen, no, pues si nos sentamos en la mesa va a haber una negociación favorecedora a ambos lados, revisaremos los puntos sensibles, pero vamos a avanzar, no vamos a retroceder en el tratado. Entonces, estos discursos de los gobiernos, ¿me entiendes? Porque pues cada vez la amenaza es grave y hasta ahorita no ha pegado en la moneda, porque pues ya a lo mejor ya no le creen como antes, pero antes hablaba y nos tronaba la moneda. Ahorita pues se ha mantenido más o menos, ¿no? Que la moneda la tocaron en su momento. Pero ahorita dime, los comentarios de él, no nos quita el guante de la cara todavía, o sea, ¿me entiendes? Y los mexicanos estamos todavía con otra fórmula, que sí, alguna vez los secretarios dijeron que también nos levantaríamos de la mesa. Y usted dijera, ¿qué piensas? ¿Qué puede suceder en este caso? Me remonto a lo que dijimos al inicio del programa, ¿no? El señor Trump sigue con una retórica como si fuera candidato y no presidente de los Estados Unidos. Él sabe perfectamente bien a estas alturas
que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, para empezar, no es exclusivamente con México, es con los países firmantes, entre los cuales está también Canadá. Entonces tiene que ser un acuerdo tripartito de 3 partes. Por otro, no se va a dar de la noche a la mañana. Hay tiempos que en parte él establece como poder ejecutivo o dirigente o quien dirige al poder ejecutivo, y por otro el poder legislativo, que es el Congreso de los Estados Unidos, que es el que da las autorizaciones y es el que... Y donde no le ha ido bien, ¿no? Y donde ahorita, pues desafortunadamente, pues ha tenido varios reveses, digo, desafortunadamente desde el punto de vista de lo que él busca, ¿no? Afortunadamente para México, porque esto de alguna manera ya nos permite tener un horizonte de tiempo que no se va a concluir la renegociación o la revisión del tratado en este año, sino que nos va a llevar cuando menos a mediados del año entrante o hasta finales del año entrante, ¿no? Entonces hay tiempos que no dependen de lo que el señor Trump diga, sino de lo que las partes en un momento dado acuerden. Mira, el señor Trump durante la campaña atacó muy duro a China en términos de que era un manipulador de la divisa, de que el gobierno chino, por tener el control sobre el tipo de cambio, había mantenido durante varios años el yuan subvaluado para darle una ventaja competitiva frente a Estados Unidos. Y todavía hace unas semanas atrás, antes de que viniera esto del conflicto con Corea, el señor Trump decía que iba con todo para... que había incluso firmó un decreto para que se hicieran investigaciones respecto a quiénes eran los países que estaban manipulando sus divisas o quiénes estaban manejando ventajas en términos de las facilidades que daba para la operación y producción de sus bienes para poder exportar por debajo de sus costos a Estados Unidos. A nosotros nos acusaba de esto último y a los chinos de ser manipuladores del yuan para darle ventajas para penetrar al mercado de Estados Unidos. Bueno, eso lo dijo todavía hace 2 o 3 semanas. Y hace unos días, a raíz de la cuestión del conflicto en Corea, dado a la intervención que tuvo China o que tiene China en ese país, ayer y antier ya dijo no, siempre no, China no es manipulador de su divisa, China nos vamos a llevar bien con él, en fin, cambió radicalmente su discurso, o sea, un giro de 360, de 180, bueno, 180 grados. Volvió a caer. Volvió, dices tú, bueno, pues ¿qué le pasa a este señor, verdad? Sí. Primero lo estaba acusando y hago referencia a este hecho porque creo que va a pasar algo muy similar en el caso de México, ¿no? Mira, una de las industrias que más se verían afectadas en esta revisión del Tratado de Libre Comercio sería la industria automotriz. Yo creo que sería la más afectada de todas, ¿no? La industria automotriz ya está pegando el grito en el cielo, diciendo que si se hace la revisión del tratado en los términos que el señor Trump quiere, incluso si adopta la cuestión de los impuestos fronterizos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que al consumidor final le podría repercutir en un pago adicional de entre $3,000 y $5,000. Entonces, ya se están manejando intereses fuertes en el sentido de hacer consciente a los grupos consumidores de Estados Unidos para que se suman a la lucha anti-revisión TLC en esos términos, ¿no? Entonces, yo creo que viendo el horizonte de tiempo que falta para que se lleve a cabo la revisión del tratado, por un lado, viendo los intereses que se están afectando tan solo en lo que es la industria automotriz, y viendo cómo ya se empieza a manejar ese grupo de intereses, va a llegar un momento en que mucho de lo que está diciendo el señor Trump no se va a cumplir, ni se va a realizar. Cosa que yo te lo dije, creo, en tu programa hace tiempo. Yo no veía tan grave el problema de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Si a eso le sumas, por ejemplo, los campesinos o los agricultores del centro de Estados Unidos que exportan básicamente una parte importante de sus granos a México, que obviamente no están de acuerdo con el señor Trump en esa revisión porque saben que México le va a decir, pues si tú me revisas esto, yo te voy a bloquear esto. Por otro lado, viendo a otras industrias y a otros sectores que se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio, teniendo mayor acceso hacia el mercado nacional, hacia el mercado mexicano,
Entonces el señor Trump todavía le falta una batalla, como dicen, muy fuerte, ¿no? En ese sentido, dentro de Estados Unidos, independientemente de lo que nuestros negociadores puedan en un momento dado plantear sobre la mesa, ¿no? Yo no lo veo tan serio y sigo insistiendo en que este señor sigue manejando como si se tratara de una campaña. Ahora, las cuestiones legales, porque Estados Unidos, pese a ser un país de una avanzada moda de vivir y de ver las cosas, siempre han sido muy avanzados ellos como un país desarrollado, pero siempre han sido muy legalistas. Es decir, sea el presidente, sean las cámaras, sea el Congreso, las leyes en Estados Unidos, los jueces y sus autoridades son muy duras. Y trátese de quien se trate y del problema que se trate, siempre son muy, muy duras y muy fuertes las leyes. Ahora, yo te dijera, ¿hasta dónde va a poder con las leyes? Porque, pues primero quitó a la procuradora por sus leyes de migración, a la que le iba a ratificar, la señora dijo está mal y la quitó, ¿no? Y quita y critica a cualquier juez que va contra sus leyes y hace cosas que se salen de las normas internacionales, se salen de las normas de Estados Unidos. Es decir, son muy delicados ellos en las cuestiones legales. Hay quien dice que puede tronar en cualquier cuestión legal que le están refutando. También su decisión presidencial se pone en jaque ante tantas cosas que no están bien vistas por los americanos. Es decir, dame tu opinión. Ya lo vimos en términos de su intención de bloquear la llegada de nacionales de varios países de musulmanes. Vimos que las cortes en Estados Unidos le bloquearon sus decretos en una primera instancia, en su primera versión. En su segunda versión también ha tenido un rotundo fracaso el ejecutivo de Trump, porque obviamente no coincidieron los puntos de vista con lo que viene siendo la interpretación de la ley. Y si en este tema fracasó, en temas económicos yo creo que todavía existe mucho margen para también tener un revés. Obviamente la industria automotriz ya dijo que si el Donald Trump trata de alguna manera de perjudicarlos, ellos van a recurrir a las cortes. Y así como lo están haciendo, lo está anunciando ya de antemano algunas de las empresas automotrices, incluso algunas extranjeras, también en otros temas, otras industrias y otros afectados están diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que trae todavía una racha de problemas por delante de tipo jurídico muy fuerte que le van a impedir hacer mucho de lo que ha prometido. Claro, el político, acuérdate que aparte de ser un hombre de negocio, de ser el presidente, también tiene algo ya de ser de político Donald Trump, ¿no? Y como buen político, él va a decir en su momento, señores, yo lo intenté, pero aquellos no me dejaron. Ya ves que es clásico. Cuando uno logras algo y le dicen al político, clásico, ¿no? El chiste, cuando ya todo haya fracasado, pues saca el sobre, el tercer sobre que dice, pues échale la culpa a tu antecesor. En este caso le va a echar la culpa a las Cortes y en su momento le va a echar la culpa al Congreso de los Estados Unidos, donde pues ya lo vimos también, incluso parte de su mismo grupo de republicanos fueron los que le rechazaron sus iniciativas. Y los amenazó de que no los va a apoyar en sus próximas campañas. Y claro, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vienen las elecciones en 2018 y ahorita estamos más preocupados por las elecciones de 2018, me refiero al Partido Republicano, que por las cosas que tú traes en la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, el muro, ya incluso muchos dicen que ya el muro no tiene justificación desde el punto de vista de costo, por un lado, y por otro, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con la migración, que lejos de aumentar, pues están viendo que está disminuyendo. Entonces, empiezan ahí a jugarse otros elementos que están fuera de la agenda de los tiempos que trae el señor Trump, ¿no? Y acuérdate que en Estados Unidos la presidencia dura solo 4 años, y en menos que cante un gallo se le va a ir un año,
Y luego el segundo, y si no logra de alguna manera consolidar lo que viene siendo la representación partidista, el señor no tiene posibilidades de reelección. Entonces, hay muchos otros elementos que salen fuera de lo que viene siendo el interés meramente económico o el interés religioso o el interés nacionalista de los países afectados, de la diplomacia, en fin. Yo lo veo muy complejo, más allá de lo que parece ser tan simple de una declaración de que pues son simplemente, a ver qué digo, ya todo el mundo va lo está... Va mi juego, ¿no? Va mi juego. Sí, va mi juego y yo quiero jugarlo así y hasta en un principio todo el mundo le siguió la corriente, pero conforme va pasando y transcurriendo el tiempo nos damos cuenta de que mucho detrás de esto es bluff, es mucho bluff. De tal manera que, pero ese bluff está actuando en su contra, porque lo vemos con lo platicábamos antes del programa, es el presidente que ahorita en los primeros meses de su administración tiene el peor desempeño desde el punto de vista de la opinión pública. Así es. Y ha caído mucho. Ha caído muchísimo su popularidad en Estados Unidos y eso pues debe ser un claro indicador para él de que algo está haciendo mal, ¿verdad? Ahora, él toma de las cuestiones con México, independientemente de que en la campaña le dijeron que no había empleo allá en donde estaban las grandes automotrices, la Ford, la Chevrolet y la Chrysler, que son sus graves problemas de él. Independientemente de que se quejaron ahí los sindicatos y lo que tú quieras, él dice, la balanza con México favorece a México, la balanza comercial. Y por tantos puntos, y son muchos millones de dólares, y México, de alguna manera, está ganando en esta relación con nosotros. Pero resulta que la balanza comercial, el 80% de nosotros es del sector maquilador, que prácticamente para nosotros es un retorno de mercancía, y en la gran mayoría de empresas estadounidenses. Es decir, esa balanza, si nos vamos a fondo y la revisamos como exportaciones, pues no son tales, o sea, entonces es mucho más lo que mueven ellos de lo que él está diciendo que podría estarle afectando, ¿no? Es decir, dame una idea, ¿qué piensas de la balanza comercial con Estados Unidos? Bueno, tú lo acabas de decir, lo acabas de señalar, ¿no? Una gran parte de ese saldo favorable yo incluso diría que es una especie de banda de retorno, ¿no? Es decir, donde es simplemente el resultado de un corte de caja, pero que es continuo, donde se está dando un intercambio continuo entre las empresas de tal manera que siempre hay un saldo favorable. Pero que si tú llegas a un momento en que tuvieras que hacer el cierre de operación total, ese saldo favorable incluso a lo mejor se volvería negativo. Hay un detalle que no hemos platicado y que esto llevaría todo un programa, ¿no? Pero ese saldo de alguna manera se vio fortalecido por la posición que tuvo México en un momento determinado desde el punto de vista de los ingresos que recibió el país por concepto de exportación petrolera, ¿no? Nos permitieron ser un país importador en gran escala gracias a esos dólares que estábamos recibiendo por el petróleo. Entonces, de alguna manera todo esto, el petróleo por un lado, por otro la llegada de empresas a aprovechar la mano de obra barata del país que estábamos y que seguimos ofreciendo todavía, generaron una relación comercial y de alta dependencia con Estados Unidos que ha sido benéfico para ambos. Lo que pasa es que el señor nada más está viendo una parte de la fotografía, del espectro, ¿no? Sí. Como decimos, de la fotografía, nada más está viendo una parte de la fotografía, no está viendo todo. Y ya no lo digo yo, se lo están diciendo incluso sus asesores y sus consejeros, ¿no? El problema realmente no es con México, y también ya se lo dijeron y lo hemos estado diciendo aquí en México a través de distintas instancias, tanto privadas como gubernamentales. El verdadero problema de Estados Unidos es, por un lado, otros países, entre ellos China, que trae unas grandes ventajas que le han permitido incluso ser el poseedor de mucho de la deuda externa que trae Estados Unidos, ¿no? Ahora que vino el primer ministro de China a platicar con él, yo creo que le recordó, y acuérdate que la cuarta parte, cuando menos, de la deuda externa que traes tú, la tengo yo.
Así que dicen que es el 40%. Sí, por eso. Entonces yo creo que ahí ya se pusieron las cartas sobre la mesa y dijo, caray, esta no me la habían puesto así, ¿no? Sí. Entonces, por un lado. Por otro, el problema de la caída en lo que viene siendo la productividad y la manufactura en Estados Unidos ha sido también un proceso derivado de los avances tecnológicos que hablábamos hace un momento, ¿no? Ya se ha dicho hasta el cansancio a nivel internacional de que uno de los problemas más serios que trae el mundo es el problema de la robotización y la automatización, que ha permitido modificar los procesos industriales. Y los mismos sistemas informáticos, ¿no? Sí, de que de alguna manera no solamente plantean este problema de interrelaciones comerciales entre países, sino el desenvolvimiento mismo de las sociedades que van a tener una transformación radical en la próxima década. Ya no estamos hablando de 2 décadas ni 3, estamos hablando de una década. En la próxima década va a haber muchas profesiones y capacidades técnicas que van a desaparecer. Es decir, ahorita vemos hacia atrás y ya, todos aquellos que arreglaban máquinas de escribir, pues ya no tienen trabajo, tuvieron que cambiarse a otras actividades. Entonces, los técnicos en reparación de máquinas de escribir desaparecieron, ya no existen. Lo mismo la fotografía, ya casi no existe. Las fotografías tampoco, y así podemos irnos mencionando en distintas industrias. Se lo comió la tecnología. Procesos que desaparecieron porque fueron sustituidos por otros más efectivos y más generales, y que afectaron a los especialistas, a quienes laboraban en esas áreas, ¿no? Y ahorita estamos hablando de que en un futuro, por ejemplo, se ponen en riesgo muchas de las profesiones que hoy damos como un hecho, ¿no? Mis amigos contadores les digo, ¿sabes qué? Tus épocas están... Tus días están contados. Tus días están contados. Por ejemplo, la cuestión de los reporteros. También, porque mucha de la información que se maneja por parte de los redactores en los medios de comunicación impresos, pues lo pueden hacer, o ya lo pueden hacer en este momento, distintos programas de cómputo que ya están, por ejemplo, redactando las noticias de deportes, ¿no? Lo que hace un contador, pues a través de los esquemas que están llevando a cabo los gobiernos centrales, como es el caso del SAT en México, que te está poniendo todo para que hagas tus declaraciones directamente en el portal del SAT. Obviamente te va a llegar un momento en que ya no vas a necesitar el contador para que te lo haga, porque a través del cruce de información de quiénes son tus proveedores, de quiénes te facturan y a quiénes les facturas tú, pues Hacienda ya tiene la mayor parte de la información para efectos de hacer su acción fiscalizadora, ¿no? Entonces, hay una transformación radical en el mundo que está obviamente transformando todo y cambiándolo todo, y nos está ejerciendo nuevas presiones que se están manifestando en términos políticos con estas acciones del señor Trump, ¿no? Ahora, el peso dólar. Pues resulta que de las cosas que más chismes y cosas traen, por eso te quiero comentar esto, porque dicen que de los millones que nos sale el Banco de México, que diario se mueven, que es mucho más dinero, que es lo que sabemos nosotros, es lo que nos dicen ellos, que los 200, que los 400, que cuando entra una emergencia meten hasta 800, etcétera, etcétera. Pero dicen que pues esa no es la realidad, que se mueve mucho más dinero, muchos más pesos de lo que se nos informa, y hay mucho más intercambio de moneda, y que eso de alguna manera es un juego que se ha hecho globalizado, y que ahí hay muchos de los intereses y muchas de las ganancias que son fuera de las mercancías y fuera de las ventas, y que también afectan terriblemente lo que es el poder adquisitivo, y no nomás de nosotros, sino de mucha gente. Entonces, ¿qué hay de cierto? ¿Hay otra tenebra que no conocemos? ¿Tú qué sabes de eso? Mira, normalmente un país requeriría divisas para hacer sus operaciones de comercio internacional, es decir, comprar y vender sus productos en los mercados internacionales, y para eso pues requeriría un determinado monto de divisas. También para pagar los viajes de los connacionales que van en términos de turismo, o hacer transferencias de dinero de un país a otro.
Es decir, hay una operación diaria que exige, de la misma rutina, de la actividad económica normal, que exige que haya un balance entre lo que entra y lo que sale. Y si no, pues vas a tener un déficit que de algún lado tienes que compensar. Y cuando no lo compensas, pues tienes que ajustar el tipo de cambio, ¿no? Ese sería el método, dijéramos, la forma tradicional de fijar las paridades. La receta de cocina. Como se fijaban hace muchos años las paridades, ¿no? Es decir, si no me alcanzaba en un momento dado lo que yo importaba, es decir, el neto de lo que yo importaba con lo que exportaba, tanto de bienes como de servicios, y más la llegada de capitales, si no me alcanzaba tenía que devaluar. Digo, no había otra. Bueno, ese esquema tradicional que conocimos hace muchas décadas atrás ya no existe hoy día. El tipo de cambio, lo que te decía al principio también de tu programa, se ha convertido en una mercancía en el cual está sujeta a los vaivenes de un mercado especulativo. En el mundo, la cifra aproximada es que se manejan entre 104,000 y 110,000 millones de dólares diarios con respecto al peso mexicano. Es decir, en la operación de compra-venta, si suman las dos, estamos hablando de alrededor de 110,000 millones de dólares diarios. Obviamente eso no es la cantidad que se está manejando para esto, no es lo que la economía necesita. Así es. Es lo que de alguna manera las instituciones financieras, llámese bancarias y no bancarias, están movilizando, buscando la manera de darle una ganancia a alguien. Ganancia que se convierte en pérdida para los países en un momento determinado, que somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, hablando del peso, cuando el peso se depreció de 14 a 17, 17 a 19, 19 a 22, y luego otra vez regresa a los 18 y pico, dices, bueno, ¿y dónde quedó la bolita? Bueno, la bolita, esa diferencia se la echaron a la bolsa todos aquellos que están en ese mercado especulativo. Por eso yo te he insistido e insisto en mis columnas de que esto no puede continuar. O sea, el futuro de un país no puede estar sujeto a la especulación a cómo amanecieron, de qué humor amanecieron los especuladores, ¿no? Ahorita nos dieron un respiro. No sé por qué, digo, en el fondo, la verdad, no sé por qué, o están viendo de que se les pasó la mano. Al llevar el peso arriba de los 22 pesos, dijeron, oye, ya, y nos vieron una reacción nacional tan fuerte como fue contra el gasolinazo y el malestar social que hay en México. A lo mejor quienes de alguna manera manejan esto dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar un respiro a México. Pero porque no hay otra razón, o sea, no hay elementos objetivos que te digan, esta es la razón. El señor Trump hizo un tuit, y ya con eso el peso se depreció 50 centavos. Bueno, ¿y qué tiene que haya hecho un tuit? Después de todos estos razonamientos que te estoy diciendo respecto a la política, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, pues es simplemente de que alguien se aprovecha generando, diciendo que la incertidumbre crece entre los inversionistas. No crece la incertidumbre entre los inversionistas, porque los inversionistas que están manejando en los mercados internacionales estos movimientos de capitales entre México, Rusia, Estados Unidos, saben perfectamente bien lo mismo que yo te estoy diciendo a ti. Simplemente lo aprovechan. No, pues hay un tuit, hay que decir que esto, apuéstenla en contra del peso, aquí nos vamos a llevar centavitos, si tú quieres, 2, 3 centavos, pero en una operación de 1,000 y pico de millones diarios, pues imagínate lo que eso representa, ¿no? Entonces, de eso es lo que estamos hablando en el fondo, de lo que está mal de este sistema, ¿no? Porque estamos jugando el bienestar del mundo por parte de los especuladores. O sea, los especuladores nos están manipulando a nivel global nuestro futuro. Ese es el fondo del problema financiero que existe, que nadie quiere tocar, porque eso, al momento de tocarse, pues tendríamos que decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los bancos centrales en el mundo? No sé si me explique, sí. La tónica de las discusiones tendría que ser otra y no estar hablando nada más de aumentar o bajar la tasa de interés, lo que hace la Fed, ¿no? Pone a todo el mundo a temblar porque va a subir 1 punto, 1/4 de punto la tasa de interés. En el fondo, quiero decirte, esos son pamplinas, diría un español, ¿no? Bullshit, diría un americano. Sí. Y ya mejor no digo lo que diría un mexicano, ¿no? Pero son tonterías, en el fondo, eso es una tontería. Lo que queríamos estar discutiendo es
¿Cómo vamos a hacerle para que en el mundo los mercados especulativos dejen de estar, dijéramos, no transformando, abusando del sistema, trastornando, sería la palabra, trastornando en la vida diaria de todos los habitantes de los países a los que están afectando, que son básicamente, lamentablemente, los países emergentes o los países en vías de desarrollo. A ellos no les afecta, a ellos, al contrario, les estamos haciendo una transferencia de recursos de un día para otro. Cada vez que se devalúa nuestra moneda o cada vez que se aprecia y ellos ganaron, les estamos pasando toneladas de dinero, miles y miles de millones de dólares. Aparte de lo que se llevan por el dinero que nos prestan, por los intereses que nos prestan, está el dinero que se llevan de estas transacciones. Claro, no se lo llevan los países, se lo llevan los personas, bancos, se los llevan instituciones, corporaciones, que a su vez son las que controlan el sistema financiero, o el sistema financiero las controla a ellos, ¿no? Entonces, en el fondo eso estamos hablando, y no es, y créeme, no es una discusión que se hace muy en petit comité. Allá se habla así de manera muy particular en foros como lo es el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, o se habla ahí en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, pero ¿cuándo hemos visto que un presidente en México hable de este tema? ¿O cuándo hemos visto que el presidente de los Estados Unidos hable del tema? Lo mencionó durante su campaña. Trump fue una de las cosas que dijo: vamos a poner en orden a Wall Street, que es precisamente el que está detrás del fondo, detrás de todo esto que te estoy mencionando sobre el manejo de las divisas y el manejo de los mercados de bienes y servicios en el mundo. Y ahora es intocable. Ahorita ese tema no lo ha tocado. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza. Se termina el programa y como empezamos, hay mucho de qué hablar. Entonces, próximamente, ojalá tengamos la oportunidad de tenerte otra vez. Gracias. Enrique Rovirosa Miramontes, a nombre de la industria de exportación de Tijuana y Mexicali y hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños,
no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hechos Baja California. Gracias por acompañarnos.